Bienvenidos al repaso de la lección número 2 de la fe de Jesús, el Dios y su relación con el hombre. Para empezar, les pido que inclinemos nuestros rostros para poder orar. Cariñoso Padre Celestial, que estás en los cielos, te quiero pedir por tu dirección en el estudio de esta lección. Que tu Santo Espíritu nos esté enseñando y nos esté ayudando a poder entender. Padre, estate en cada uno de los hogares que está en este momento estudiando, de personas que están en este momento viendo esta lección. Padre, también quédate conmigo y ayúdame a poder hablar tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y ahora para empezar voy a compartir mi pantalla para poder ver este repaso de la lección número 2 de la fe de Jesús. A ver, espero que se pueda ver. Y bueno, la fe de Jesús. Y la pregunta es, ¿cuántos dioses hay? Efesios 4:6. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Acá dice muy claro, un solo Dios y Padre de todos. Entonces la respuesta número 1 sería 1. Pregunta número 2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza? Tenemos opciones: materia, carnal, espiritual o no sabemos. Vamos a ver qué dice la Biblia en Juan 4:24 y dice así: Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, acá dice, Dios es espíritu. Entonces, acá la pregunta número 2, la respuesta va a ser, ¿cuál es la naturaleza de Dios espiritual? Vamos a ir a la pregunta número 3. ¿Cuáles son las tres personas de la deidad o Trinidad? Mateo 28:19. Tenemos varias opciones, vamos a ver cuál es la más correcta. Y acá en Mateo 28:19, pregunta número 3, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la respuesta número 3 sería Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es el carácter de Dios? Primera de Juan 4, versículo 8. Al final, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Es tirano, es firme, es amor, es indiferente? ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es amor. Y después, en este último renglón, es una opinión personal que ustedes deben poner. Vamos a seguir estudiando y que dice la quinta pregunta. ¿Cómo considera Dios al ser humano? ¿Qué siente al respecto? ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? ¿Nos considera sus amigos, sus enemigos? ¿Cómo nos considera Dios? ¿Y qué es lo que siente Dios al respecto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y dice así en Primera de Juan 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nos considera Dios? Nos considera hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, acá la pregunta 5 es, ¿cómo nos considera Dios? Nos considera sus hijos, ¿sí? Y si nuestro Padre Celestial es el Rey del mundo, ¿qué somos nosotros? Sí, exacto.
sos un príncipe y yo soy una princesa, así que tenemos que estar felices, ¿sí? Y encima nuestro Padre, el Rey, es el más poderoso del universo. De hecho, es más poderoso que Trump, es más poderoso que cualquier rey terrenal, ¿sí? Así que estemos felices de poder ser llamados hijos de Dios. Y bueno, vamos a continuar. Pregunta 6. ¿Dios se preocupa por nuestros problemas? A ver, estás pensando, ¿Dios realmente se preocupa por lo que nos pasa? Salmos 40 del 1 al 3 y dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó y oyó mi clamor. Pacientemente, dice, no te dice ya, inmediatamente, no, tenemos que esperar. Cuando le pedimos algo a Dios, tenemos que ser pacientes. Y sigamos leyendo. Y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué dice acá en el 3? Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Sí? Estás triste, estás desanimado, estás con un montón de pedidos de oración hacia Dios. ¿Y qué pasa? No, parece que no responde, parece que no nos escucha. ¿Qué pasa? Dos cosas. Primero, tenemos que ser pacientes, ¿sí? Y tenés que entender que cuando uno pide a Dios, le tiene que pedir que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? Que no se haga lo que yo quiero, lo que vos querés, que se haga lo que Dios cree que es mejor para vos, ¿sí? Y en esa espera vamos a estar ansiosos, estresados, que no sabemos qué hacer. No, acá dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Estás triste, estás desanimado, canta, pone música que te alegre, que te haga sentir mejor, pero pacientemente esperé que Jesús siempre está atento a escucharte y a responderte. ¿Sí? Vamos a continuar. Pregunta número 7. ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Y vamos a ver qué es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo dio a que muriera por nosotros. ¿No es eso increíble? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a leer otro versículo que es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. En este momento se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Que yo amo a Dios? No, lo más importante es que Él nos ama a nosotros. Y bueno, como Él nos ama, nosotros en gratitud también lo amamos. Diálogo. Espáciese tu mente en la bondad de Dios, en el gran amor con que te ha amado. Si no te amara, no te habría dado a Jesús para que muriera por ti. Sus brazos eternos te sostienen. Lo afligen todas tus aflicciones. ¿Qué dice acá? Lo afligen, a Dios lo afligen todas tus aflicciones, todos tus problemas, todas tus dificultades, todas tus tentaciones, todo eso le aflige a Él también, está triste. Entonces, cuando vos estás triste, Él también lo siente. Grande es la fuerza que Dios concede por medio de su Hijo eterno. Muy bien. Acordate esto y ponelo bien en tu mente. Lo afligen a Dios tus aflicciones. Él está de tu lado. Siguiente, sigamos. Sugerencias para confiar en Dios. Supongo que esto ya muchos ya han leído y si no son simplemente pueden buscar los versículos, sí, pero básicamente tendríamos que, a ver cómo hago esto.
A ver. Bueno, vamos a continuar. Quería mover mi pantalla, mi fotito, pero bueno. Sugerencias para confiar en Dios. Las sugerencias que te da la Biblia. En Éxodo 27 te dice, nos sugiere que debemos respetar el nombre de Dios. Pero es lógico también. Ponete a pensar. Vos tenés tu esposa, tu esposo, tu familiar, alguien que amás. ¿Lo vas a respetar? Por supuesto, que nadie toque a mi novio, ¿sí? O a tu esposa o a tu esposo, ¿sí? Que nadie toque a mi hijo, no, ni se te ocurra hablar mal de él, ¿ok? Y con lo mismo pasa con Dios, respetar el nombre de Dios. Después también otra sugerencia es obedecer a Dios. En Hechos 5:29 nos recomienda obedece a Dios. Hay un versículo que dice, ¿querés que te vaya bien? Obedece a Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría es obedecer, temer a Dios. Otro consejo, poner a Dios en primer lugar. Te despertás, abrís los ojos y lo primero que tenés que hacer, pedirle a Dios que sea el primer lugar en tu vida. ¿Quién es más importante? ¿Tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hijo o Dios? Dios es el primer lugar, porque si vos amás a Dios, ese amor que Dios te da, vas a poder reflejarlo y vas a poder amar a tu familia. Primero Dios, primero en prioridad número uno, antes que tu familia, antes que tu trabajo, antes que tu casa, todo. Primero Dios y después todo lo demás. Compromiso de fe. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decido amarlo y obedecerle como mi Padre Celestial. ¿Aceptás a tu Dios Padre, al Hijo Jesús y al Espíritu Santo? Vamos a seguir porque ahí no termina la lección. Bueno, acá abajo yo puse algunos versículos que fueron exactamente los que están acá, las sugerencias para confiar en Dios, y los voy a leer rápidamente. Primero, respetar a Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué quiere decir? Respetá. No digas todo el día, ay, por Dios, ay, te juro, ay, por Dios, ¿qué me pasó? No, eso es pecado. Cuando vos repetís y jurás y perjurás, es pecado. No tomes el nombre de Dios en vano. Ese capaz que a veces estás acostumbrada a decir todo, ay, te lo juro. Trata de cambiarlo eso por otra palabra, pero no poner el nombre o no decir, ay, por Dios, te juro por Dios, tanto. No, cuando vas a opinar o decir algo, tienes que decir sí, sí, no, no. No jures para que la gente te crea. No. Tenés que cambiarlo por cualquier otra palabra, pero no tomando el nombre de Dios. Vamos a continuar. Acá en obedecer a Dios, dice en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o al líder de tu iglesia? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o al sacerdote? ¿A la monja? ¿A quién vas a obedecer? Primero es Dios y después todo, ¿sí? Mateo 6:33 nos da un consejo de cómo poner a Dios en primer lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué te dice? Primero busca a Dios. Si vos buscas en primer lugar en tu vida a Dios, todo lo demás, todo lo que te imaginas y más de lo que te imaginas, vendrá como plus, ¿sí? En tu vida. Pero primero Dios. Y después debemos amar a Dios de todo corazón. Vamos a ver en Mateo 22:37, acá al final dice, en el último renglón, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Con todo nuestro ser, amar a Dios. Y vamos a profundizar un poquitito más. Y dice, Dios es uno manifestado en tres personas. ¿Qué dice? La Trinidad. Imagínate, mira este triángulo. Este triángulo tiene tres puntas iguales, pero en sí es un solo triángulo, ¿verdad? Es lo mismo con Dios. Dios Padre es una punta, Dios Hijo es otra punta y Espíritu Santo es otra punta. Las tres puntas iguales es el mismo triángulo,
¿sí? Pero son 3 puntas. Dios es inmortal, nunca muere. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Y si es vida, no puede haber la muerte. La muerte es la ausencia de la vida, ¿sí? Entonces Dios es inmortal, es espíritu y es eterno, es para siempre, ¿sí? Nunca termina, nunca cambia, siempre es igual nuestro Padre. ¿Y cómo podemos ver el amor de Dios? A ver, vos capaz hoy me estás diciendo, sí, pero ¿sabes qué? ¿Cómo puedo creer en Dios si no lo veo? No lo veo, no lo toco, sí, no lo escucho. Bueno, podemos encontrar el amor de Dios en la naturaleza, porque vos mirás lo que Dios hizo para vos, para tu familia, para que seas feliz en la naturaleza, y ahí te das cuenta, bueno, hay un Dios de amor, ¿sí? Eh, Podemos ver el amor de Dios en la Biblia y también en Jesús. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud hacia Dios? Debemos confiar en Él, guardar sus mandamientos y amarlo. Así nos va a ir bien. ¿Sí? Y yo además quiero explicar, nosotros acá vimos un triángulo, ¿sí? Un triángulo de 3 puntas, en fin, son 3 puntas, pero en definitiva es un solo triángulo para explicar las 3 personas de la Trinidad, pero también hay otra manera que yo lo entiendo. Y imagínate el agua. El agua es un solo agua, pero tienes 3 estados. Tengo mi vaso de agua, estado líquido, eh, estado sólido y estado gaseoso. Primero imagínate, Dios estaba en el cielo como estado líquido y dijo, porque te amo, voy a morir por tus pecados y me voy a hacer hombre. Y ahí se solidificó y se hizo hielo. Y después cuando Jesús se fue, entonces vino con cuerpo humano y después se fue al cielo y dijo, me voy, pero te dejo el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el mismo Dios, la misma agua, pero en estado gaseoso, que no lo ves, pero sabes que está ahí. Y cuando pensás en el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Sí, es ese Dios que está ahí al lado tuyo. Sabes que está Dios, pero no lo ves. ¿Sí? Y para continuar, también otro ejemplo es un trébol. ¿Cuántas hojas tiene este trébol? 3, pero en realidad es un solo trébol, ¿sí? Voy acá algunas preguntitas que son más que todo para que ustedes puedan tener una devoción personal cada día y cada mañana puedan leer un poquitito más de Dios y conocerlo y tener una comunión más fuerte con Dios, ¿sí? Así que acá algunas sugerencias para que ustedes lo lean durante la semana. Eh, Y para fortalecer nuestra fe tenemos que ver todo lo creado por Dios, toda la naturaleza, todo, por ejemplo, el universo, acá dice el firmamento, esta hoja ustedes la tienen, todo lo que Dios creó, lo creó para nosotros, ¿sí? Y todo sigue un plan, un orden, una perfección increíble que solo un Dios que sabe todo, que acá dice omnisapiente y omnipotente, un Dios que sabe todo, por eso es omnisapiente, y omnipotente porque tiene todo el poder del mundo. Solo ese Dios fue el único que pudo haber creado este mundo, todo perfecto. Si ves las células, las interconexiones y cómo se combina en la parte química, fisiológica, sí, es increíble. Es una perfección que no puede surgir de, oh, explotó el Big Bang y surgió. No, viene de un Dios creador que te ama. Eh, Experiencia relacional. ¿Lo ayudan estas frases o sea, que yo les cuento y que dicen acá sobre diferentes cosas perfectas para poder aceptar a Dios como nuestro creador? Eh, bueno, también podemos, ¿cómo decir? Podemos encontrar una persona a la que le podamos enseñar todas estas cosas lindas que estamos repasando en la Biblia y poder compartir el amor de Dios. Y los motivo para que puedan decidir compartir esta felicidad con otras personas. Y así quiero dar por finalizado esta lección número 2 de la fe de Jesús, que va a ser subida a YouTube. Si tienen alguna preguntita, me la envían por WhatsApp. Y ahí donde estás escuchando, si vos decidís aceptar a Jesús como tu Salvador, aceptar a Jesús y a Dios
y al Espíritu Santo, como que los tres son un solo Dios, pero con tres diferentes estados, tres diferentes manifestaciones, tres diferentes puntas de ese triángulo, pones sí, acepto, déjame tu comentario y también me puedes escribir en el chat. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me escriben y los veo en la próxima lección. Que tengan una buena semana. Bye. Vamos a orar por última vez. Querido Padre Celestial, te quiero pedir por todas estas personas que están viendo este video. Te quiero pedir, Padre, que pongas la convicción en sus corazones de que tú eres uno solo que nos ama, pero que en su amor se muestra en diferentes estados para, para ayudarnos, Padre. Ponemos nuestras vidas y todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que tengan una buena semana. Chao.